Es una alegría estar acá. Muchas gracias por la oportunidad y espero que este momento acá sea no una conferencia, una charla, sino una conversación, un diálogo con ustedes. Entonces, espero que el tiempo nos ayude para que ustedes también puedan hacer sus comentarios, sus preguntas y así podamos también crecer juntos en esta reflexión. Y me gustaría empezar diciendo que también es muy difícil hablar sobre un tema como ese, sabiendo también de las diferencias entre nosotros, de culturas, de países, de realidades, de tantos niveles, sociales, políticas, económicas. Entonces, creo que lo que voy a intentar hacer acá es una reflexión bastante artesanal, como algo, o sea, una propuesta, una sugerencia, ideas, para que ustedes también puedan trabajar, digamos, a partir de sus realidades, de sus países y culturas, ¿no? Porque creo que también en todo lo que se trata de la comunicación es muy importante trabajar siempre la cuestión de la especificidad, ¿no? La especificidad tanto de los espacios, o sea, dónde está ocurriendo el proceso comunicacional, la especificidad de los tiempos, ¿no? Comunicar en el 2018 es muy distinto que hacer comunicación en el 2017, 2001, 1900 y tanto. Y también la especificidad de las personas, de las tecnologías, o sea, la comunicación es algo muy complejo porque depende de todos esos factores, ¿no? Entonces acá, como el título propone, ¿no? Pensar la comunicación como algo que ayude en la construcción de la comunión y de la paz. Entonces, me parecía mucho más interesante pensar ese tema, no tanto a partir de los medios digitales como tecnologías, como aparatos, como, no sé, estrategias de comunicación, sino beber un poco de la propia iglesia, de todo lo que la iglesia nos ayuda a pensar sobre esas temáticas, sobre esos conceptos tan fuertes como comunión, paz. Entonces, lo que yo voy a presentar un poco acá para ustedes es una lectura, no sé, una relectura de textos de algunos papas, especialmente el Papa Francisco y también de otros documentos de la iglesia, que nos ayudan a reflexionar sobre esas ideas de comunión y de paz, y al mismo tiempo trabajando esos documentos en el contexto de la comunicación digital, trayendo pocos ejemplos, pero que después en nuestro diálogo otras cuestiones van a poder ser profundizadas. Entonces, ¿están todos viendo los slides? Sí, creo que sí, ¿no? Bueno, ok. Entonces, me gustaría empezar con ese último documento del Papa Francisco, que es esa exhortación apostólica sobre la santidad en el mundo actual, porque en ese párrafo específico, el 115, el Papa va a abordar la realidad de la comunicación digital a partir de una cuestión muy importante y relevante para nuestra conversación acá. Y él va a empezar ese párrafo diciendo que los cristianos también pueden formar parte de redes de violencia verbal a través de Internet y de los diversos foros o espacios de intercambio digital. Y ahí va a hablar específicamente también de medios católicos que pueden perder los límites, ¿no? Y ahí hacer cosas como difamación, calumnia, quedar fuera de toda ética y respeto por la fama ajena. O sea, es un párrafo bastante duro del Papa sobre esa realidad de redes de violencia verbal a través de Internet, ¿no? Y también cómo los cristianos pueden ser promotores y personas que pueden también ser violentos en las redes, ¿no? Específicamente también en los medios católicos. Me parece interesante empezar con ese panorama, con ese horizonte sobre la comunicación, porque también nos ayuda a pensar la comunicación no solamente como algo que naturalmente produce comunión y paz.
O sea, acá el Papa también nos está diciendo que el proceso de comunicación también puede ser muy violento, incluso de parte de cristianos, de católicos, ¿no? Entonces, y acá él va a decir que eso es un dualismo muy peligroso porque decimos cosas en las redes que no diríamos en la vida cotidiana, en la vida pública, ¿no? Y ahí dice que así se busca compensar las propias insatisfacciones descargando con furia los deseos de venganza, ¿no? Entonces aquí el Papa también hace una reflexión un poco más psicológica, no sé, sobre esa realidad. Y me parece que eso también tiene mucho que ver con los propios estudios sobre lo digital, porque hoy vemos muchos libros, una realidad también académica, si queremos, sobre el ambiente digital, que va a hacer una relectura sobre ese ambiente a partir de ese tipo de fenómenos, la violencia, la agresividad, los fake news, o sea, una realidad que hace 5 o 10 años era completamente otra. Se estudiaba, no sé, la posibilidad de democratización, de acceso al conocimiento, al debate público, etcétera. O sea, casi como una utopía que el ambiente digital iría a proporcionar, ¿no? Pero hoy creo que la realidad social y también los estudios de comunicación, y acá el Papa se suma a eso, nos muestra que el ambiente digital es un ambiente muy complejo también, que puede traer cosas no muy buenas, ¿no? Pecaminosas, si queremos usar también ese lenguaje más religioso. Entonces creo que eso es una realidad que nos desafía y que acá lo que yo quiero proponer a ustedes es una reflexión también a partir de ese tipo de realidades que el Papa pone muy claramente en un documento, en una exhortación apostólica con todo el peso, toda la importancia que eso tiene. Entonces acá lo que yo quiero trabajar es lo que yo llamé acá de un estilo cristiano digital, ¿no? Que eso es un concepto que el Papa Benedicto XVI va a trabajar en una de sus cartas para el Día Mundial de las Comunicaciones. Y acá intentaré trabajar eso a partir de esos dos polos, ¿no? Como receptores y como productores. Mismo que hoy día seamos las dos cosas, no al mismo tiempo, pero somos las dos cosas, receptores y productores, en grande parte de nuestros procesos de comunicación. Se torna mucho más visible nuestro papel como receptores y nuestro papel como productores de información, de contenidos, de comunicación. No es solamente algo de los grandes medios, sino de cada uno de nosotros, de nuestra cotidianidad, ¿no? Y cómo ese papel de receptores y de productores puede ser pensado a partir de esa idea de un estilo cristiano digital. Y eso va a aparecer entonces en una carta del Papa Benedicto XVI del 2011. Y ahí dice el Papa, existe un estilo cristiano de presencia también en el mundo digital. ¿Y cómo es ese estilo cristiano? Caracterizado por una comunicación franca y abierta, responsable y respetuosa del otro. Y vamos a trabajar aquí después esa idea del otro, ¿no? La importancia que el otro, la otra, o sea, el prójimo, en un lenguaje más cristiano, la otra persona de nuestro proceso de comunicación, la importancia que esa otra persona tiene para el propio proceso de comunicación, ¿no? Mucho más allá de lo que el productor, así llamado, pueda hacer en su proceso de comunicación, el receptor tiene un papel muy importante, ¿no? Y así también el receptor para vivenciar, para poder hacer su proceso de comunicación, el otro, o sea, el productor, también tiene un papel muy importante. Entonces, esa relación siempre de un yo, que puede ser el receptor, puede ser el productor, y del otro, ¿no? De la otra persona que está del otro lado de la pantalla, como ustedes todos acá para mí en este momento, ¿no? Entonces, un estilo cristiano que se caracteriza por una comunicación franca, abierta, responsable y respetuosa de ese otro, ¿no? Eso va a ser un poco más trabajado también por el Papa Benedicto en el 2011, en el mismo mensaje, cuando él va a decir, comunicar el Evangelio a través de los nuevos medios, de ese ambiente digital, significa no solo poner contenidos abiertamente religiosos en las plataformas de los diversos medios, sino también dar un testimonio coherente en el propio perfil digital y en el modo de comunicar preferencias, opciones y juicios
que sean profundamente concordes con el Evangelio, incluso cuando no se hable explícitamente de él. Entonces acá hay ideas muy interesantes y muy importantes. Primero, que comunicar el Evangelio no es solamente hablar de religión, ¿no? Poner, no sé, una foto del Papa, poner una foto de los angelitos, de los santos, de María, etc. No es solamente eso, sino un testimonio coherente que se hace en el propio perfil digital, ¿no? Y acá estamos hablando del perfil digital personal de cada uno de nosotros, de las instituciones con las cuales trabajamos, nuestras, no sé, parroquias, colegios, universidades, diócesis, etcétera, ¿no? Y acá es muy interesante cuando él dice comunicar preferencias, opciones y juicios que sean evangélicas, incluso cuando no se habla explícitamente del Evangelio, ¿no? Entonces esa foto que puse yo del Papa Benedicto tomando una cerveza es un poco en ese sentido. O sea, el Papa no está hablando acá, o sea, la foto no trae nada que sea explícitamente sobre el Evangelio. Pero para la cultura alemana, para las personas que recibirían esa fotografía, esa opción del Papa de compartir una cerveza, una birra con ese amigo, esa es una foto de su cumpleaños de 90 años, el año pasado. Esa foto y ese compartir de la cerveza es un testimonio coherente para los alemanes, para esa cultura a la cual el Papa está comunicando en ese momento específico. Tal vez para otras culturas, en otros momentos, con otros personajes, con otros actores de un proceso comunicacional, esa foto podría ser no tan significativa, ¿no? Pero en ese momento, para esa cultura, con esas personas, el compartir de la cerveza es un testimonio coherente de amistad, de alegría, de fiesta, que habla de preferencias, opciones y juicios profundamente concordes con el Evangelio, sin hablar del Evangelio, ¿no? Entonces acá es solamente para problematizar un poco esa idea de testimonio coherente, que va mucho más allá de cualquier cosa que podamos hablar sobre Jesús, los santos, etc. Entonces esa idea de comunicar a partir de la comunión y de la paz también tiene mucho que ver con esa idea de un testimonio coherente. Y el Papa Francisco, con su lenguaje mucho más franco y directo, va a decir, no se ofrece un testimonio cristiano bombardeando mensajes religiosos. Entonces, ¿cómo se hace ese testimonio cristiano? Con la voluntad de donarse a los demás a través de la disponibilidad para responder pacientemente y con respeto a sus preguntas y sus dudas en el camino de búsqueda de la verdad y del sentido de la existencia humana. Entonces, para buscar la verdad, el sentido de la existencia humana, y ciertamente la comunión y la paz tienen que ver con todo eso, lo más importante no es bombardear mensajes religiosos, sino donarse a los demás, respondiendo a ellos pacientemente con respeto a sus preguntas y sus dudas. O sea, acá también aparece algo que vamos a ver un poco más enfrente, que es la idea del diálogo, ¿no? No solamente proselitismo, no solamente propaganda, sino diálogo, o sea, decir algo con la apertura y la disponibilidad de escuchar al otro, saber quién él es o ella es, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus dudas, sus preguntas, ¿no? Vamos a ver eso un poco más con detalles enseguida. Y acá, para terminar un poco esa parte sobre el estilo cristiano, me parece muy importante eso que el Papa Francisco también va a decir en el 2014, en su mensaje al Día Mundial de las Comunicaciones. Va a decir que las estrategias comunicativas no garantizan la belleza, la bondad y la verdad de la comunicación. O sea, una buena comunicación, bella, buena y verdadera, no va a ser producida por estrategias comunicativas. O sea, nuestra luminosidad no va a provenir de trucos o efectos especiales, sino de acercarnos con amor y con ternura a quien encontramos herido en el camino. Y es muy interesante que en ese mensaje el Papa va a usar la imagen del buen samaritano, ¿no? Que está ahí al costado de la ruta, del camino, y va a decir que también los caminos digitales, las estradas digitales,
son espacios donde los cristianos deben estar, ¿no? Va a llamar el ambiente digital usando esa metáfora de un camino, ¿no? Como el camino del buen samaritano que está ahí, también el ambiente digital como ese camino, ¿no? Entonces también en el ambiente digital vamos a encontrar personas, realidades, heridas, ¿no? Que debemos también, a las cuales debemos acercarnos con amor y con ternura, ¿no? Y me parece muy interesante eso que el Papa dice, que no son las estrategias y ni los trucos o efectos especiales que van a garantizar una buena comunicación, una comunicación que busque construir la comunión y la paz, ¿no? Eso me parece fundamental en un momento en que las escuelas de comunicación, los grandes comunicadores, los más famosos, hablan mucho de estrategias, de planes, de proyectos, de marketing, de toda una serie de categorías, ¿no? Que tienen mucho que ver con eso que el Papa está acá diciendo, que no son un buen camino para una comunicación verdadera, o sea, estrategias, trucos, efectos especiales, ¿no? La comunicación verdadera, según el Papa, va por otro camino, ¿no? Por ese acercamiento, ¿no? Por el amor, por la ternura. Y vamos a ver un poco más sobre eso también enseguida. Entonces acá, ese estilo, ¿no? Cristiano que el Papa Benedicto y el Papa Francisco traen un poco a partir de esos textos, yo quiero entonces profundizar acá a partir de esas tres ideas, o sea, cómo puede manifestarse un estilo cristiano de comunicación en el ambiente digital. A mí me parece que a partir de esas tres ideas claves, ¿no? La escucha, el encuentro y el diálogo, ¿no? Acá van a ver también que no son conceptos, ideas mías, sino que también perpasan al pontificado de Benedicto XVI, al pontificado del Papa Francisco, pero también a otros pontificados, a otros caminos, ¿no? Por los cuales el pensamiento de la Iglesia también va pasando a lo largo de las últimas décadas. Entonces me parece que esas tres ideas nos ayudan mucho en ese sentido de pensar una comunicación para la comunión y la paz. Y empezando por esa idea de escucha, ¿no? ¿Qué significa escuchar en el ambiente digital, ¿no? Y acá me gustaría empezar con esa frase del Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, que fue su primera exhortación apostólica, el gran documento de todo el pontificado, ¿no? Y en esos dos números, el Papa va a decir, está hablando del sacerdote cuando hace la homilía, pero acá creo que podemos también pensar esa idea del predicador sustituyendo por comunicador, ¿no? Entonces, el comunicador, cada uno de nosotros, necesita también poner un oído en el pueblo. Es interesante esa idea de poner un oído en el pueblo. ¿Para qué? Para descubrir lo que los fieles o las personas en general necesitan escuchar. Entonces, si queremos ser verdaderos comunicadores, que quieren construir comunión y paz, acá el Papa Francisco nos dice, en primer lugar, escuchen, ¿no? Pongan un oído en las personas, qué están diciendo, qué están sintiendo, qué están viviendo, ¿no? ¿Por qué? Porque un predicador, un comunicador, es un contemplativo de la palabra y también un contemplativo del pueblo. Eso es fantástico, ¿no? Porque muchas veces pensamos que es suficiente, ¿no? Tener una relación muy profunda con Dios y a partir de ahí todo se resuelve, todo se da por, no sé, por magia, ¿no? Y acá el Papa está diciendo, no basta contemplar la palabra, ¿no? Es también necesario contemplar el pueblo, o sea, las personas. ¿Por qué? Porque nunca hay que responder preguntas que nadie se hace, ¿no? Y me parece que eso también es fundamental para pensar todos nuestros procesos de comunicación. ¿Para quién estamos hablando? ¿Para qué estamos hablando? ¿Para quién estamos construyendo un perfil digital, una página en Facebook, una cuenta en Twitter, en Instagram, un grupo en WhatsApp? ¿Para qué? ¿No? ¿Para quién? ¿No? ¿A partir de qué preguntas? ¿A partir de qué necesidades? ¿No? Entonces, nunca hay que responder preguntas que nadie se hace. Entonces, ¿qué preguntas nos mueven a construir una presencia comunicacional? ¿Qué realidades? ¿Qué personas? ¿No? Creo que esas son preguntas básicas para cualquier proceso de comunicación. Y es interesante porque
Si vamos a pensar, todos los procesos de comunicación no empiezan con la producción. Por ejemplo, en esa charla, ¿no? No empieza ahora, en cuanto yo estoy hablando, no es ahora que empieza ese proceso de comunicación. Ya empezó mucho antes y empezó por ustedes, sin saber, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando Majo, cuando Claudia me invitaron a dar esa charla, yo necesitaba saber, bueno, pero ¿quiénes son esos chicos? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Por qué esa charla? ¿No? Entonces, ustedes en realidad empezaron ese proceso comunicacional sin saber, o sea, pero es necesario esa escucha, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? ¿Qué debo hablar? ¿Con qué lenguaje? ¿No? ¿A partir de qué realidades? ¿No? Entonces, eso es fundamental para pensar un proceso de comunicación. Poner un oído en el pueblo, en las personas con las cuales nos queremos comunicar, ¿no? Y es interesante también que eso tiene mucho que ver con nuestra lectura de las redes sociales, ¿no? O sea, cómo escuchar las redes sociales. Y acá, en el mensaje del año pasado, el Papa Francisco va a decir, para los cristianos, las lentes que nos permiten descifrar la realidad no pueden ser otras que las de la buena noticia, partiendo de la buena nueva por excelencia, el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo escuchar, ¿no? ¿Cómo leer la realidad de las redes sociales, del ambiente digital, ¿no? Entonces, acá el Papa nos desafía a leer esa realidad a partir de las lentes de la buena noticia, de la buena nueva por excelencia que es Jesús. Y sigue. Perdón. Sigue diciendo, quien se deja guiar con fe por el Espíritu Santo es capaz de discernir en cada acontecimiento lo que ocurre entre Dios y la humanidad, reconociendo como él mismo, en el escenario dramático de este mundo, está tejiendo la trama de una historia de salvación. Entonces, ¿para qué escuchar la realidad? ¿Para qué escuchar lo que pasa, lo que se pasa en las redes sociales? Porque, dice el Papa, si nos dejamos guiar con fe por el Espíritu Santo, ahí también, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en los grupos de WhatsApp, podemos discernir en cada acontecimiento lo que ocurre entre Dios y la humanidad. Entonces, para un comunicador cristiano, para un comunicador que busca construir comunión y paz, las redes sociales y todo el ambiente digital puede ser un espacio, un locus, un ámbito muy importante para percibir también lo que Dios nos está llamando a hacer hoy como comunicadores, ¿no? Y eso significa discernir en cada acontecimiento lo que ocurre entre Dios y la humanidad. Porque mismo en el escenario dramático de este mundo, en el escenario caótico de las redes sociales, ahí también Dios está, ¿no? ¿Y qué está haciendo Dios en Facebook, Twitter, Instagram? Está intentando tejer la trama de una historia de salvación, ¿no? ¿Cómo? Por medio de nosotros, ¿no? Por nuestras manos, por medio de nuestros perfiles, por medio de nuestros posts. Entonces, discernir lo que se pasa en las redes sociales es fundamental para pensar la comunicación cristiana también. Y por eso me gusta mucho esta imagen, que puede tener millones de sentidos, pero el sentido que quiero proponerles acá es que, como dice el Papa, podamos poner el oído en las redes sociales, poner el oído ahí, en ese, no sé cómo dicen ustedes, megáfono, megafone, que es, por ejemplo, Facebook. O sea, ¿qué las personas están confesando en las redes sociales? ¿Qué están diciendo? ¿Qué cosas están publicando, postando? ¿No? ¿Por qué crean un mundo tan, no sé, superficial o tan dramático o tan crítico o tan amargo a veces, ¿no? Cuando se habla, no sé, de problemas sociales, problemas políticos, personas que se agriden, que expresan todo su odio, su ira, su cólera, o entonces personas que crean un mundo, ¿no? Rosa, todo es perfecto, mis vacaciones, mi cuerpo, mis amigos, vivo en el paraíso cotidiano, ¿no? Que podamos entonces poner el oído en ese tipo de manifestaciones para pasar un poco esa camada de superficialidad que hace parte de las redes sociales, para poder percibir ahí también cuál es esa trama que Dios está construyendo ahí.
qué Dios me está llamando a hacer a partir de ese tipo de contenidos, de realidades que están en las redes sociales, ¿no? Escuchar con ese oído de discernimiento, ¿no? A partir de las lentes de la buena nueva, como dice el Papa Francisco, ¿no? Que no sea solamente pasar los ojos, dejarme llevar por la ola, o sea, qué bueno eso, qué bueno aquello, ¿no? Me clico ahí en me gusta eso, no me gusta aquello, sino poder profundizar un poco la mirada, escuchar un poco más para percibir también qué Dios está haciendo ahí, ¿no? ¿Cómo puedo acompañar ese movimiento de Dios ahí en Facebook, en Instagram? ¿Por qué? ¿Cómo puedo ayudar a esa persona? ¿Cómo puedo ayudar a esa realidad? ¿Cuál es el llamado que Dios me está haciendo para construir comunión y paz a partir de todo eso que veo en las redes sociales, ¿no? Y es muy interesante que otra vez en esa exhortación apostólica última del Papa Francisco, él va en el mismo número, un número anterior, un número posterior de aquel primero, cuando hablaba de la violencia verbal de los cristianos, sigue hablando de la violencia que invade la vida social. ¿Y qué va a decir el Papa? Que el santo, o sea, la persona que busca vivir la santidad, la comunión, la paz, etcétera, no gasta sus energías lamentando los errores ajenos. Es capaz de hacer silencio ante los defectos de sus hermanos y evita la violencia verbal que arrasa y maltrata. Entonces, ese hacer silencio ante los defectos de sus hermanos me parece también un movimiento muy importante en ese sentido de la escucha, ¿no? Porque vemos muchas cosas malas, mucho odio, mucho pecado, digamos así, en las redes sociales, ¿no? Pero creo que lo más importante es eso. ¿Cómo puedo hacer silencio frente a eso, a los defectos de mis hermanos, para justamente evitar la violencia verbal que arrasa y maltrata, ¿no? Entonces creo que acá también el Papa nos llama a algo distinto de lo que muchas veces vemos en las redes sociales, ¿no? A esa verborragia, no sé cómo se dice en castellano, o sea, hablar mucho, siempre es necesario comentar algo, siempre es necesario criticar algo, siempre es necesario poner mi opinión, ¿no? Y acá el Papa está diciendo, bueno, muchas veces me parece que es necesario hacer silencio para evitar la violencia verbal. Después creo que puedo profundizar un poco eso, ¿no? Acá el segundo punto, entonces, ¿no? Después de escuchar la realidad, de poner el oído en las redes sociales, creo que también es necesario buscar el encuentro, ¿no? Y en esa misma carta, en ese mismo mensaje del 2014, el Papa va a hablar de la metáfora, usando como metáfora la historia del buen samaritano, ¿no? Entonces va a decir el Papa Francisco, un escriba, es decir, un comunicador, le dirigió un día a Jesús esta pregunta: ¿quién es mi prójimo? La pregunta que nos ayuda a entender la comunicación, la pregunta nos ayuda a entender la comunicación en términos de proximidad. Jesús invierte la perspectiva. No se trata de reconocer al otro como mi semejante, sino de ser capaz de hacerme semejante al otro, ¿no? Entonces eso también creo que es un movimiento muy importante para el comunicador, ¿no? No buscar convertir el otro a un semejante mío, sino cómo yo puedo hacerme semejante al otro. Entonces eso también es el mismo movimiento que nace de la escucha. O sea, al escuchar el otro, al escuchar las redes sociales, las personas que están en el ambiente digital conmigo, yo puedo también hacerme semejante a ellas, ¿no? A buscar un lenguaje que ellas van a entender, a buscar espacios digitales que me van a acercar a ellas y no esperar o construir espacios que sean artificiales para que las personas busquen mi comunicación, busquen la comunicación de la iglesia. No, que la iglesia, nosotros, nuestras instituciones religiosas puedan ir al encuentro de las personas a donde ellas están, ¿no? Entonces también en el sentido digital, o sea, en mi ciudad, en mi comunidad, en mi realidad, ¿cuál es el uso digital? ¿No? ¿Cómo se da la conversación digital en mi ciudad, en mi país, en mi provincia? ¿Dónde están las personas en las redes?
en Facebook, en Twitter, en páginas, en grupos, ¿dónde están? ¿No? Y ahí también yo puedo hacerme semejante a esa comunicación. Entonces es un movimiento de dar espacio a esa otra comunicación y no construir, ¿no?, una comunicación artificial, muchas veces con planificaciones, proyectos, estrategias, pero que no nace en general de la realidad de las personas, ¿no? Entonces eso es muy importante. Para buscar el encuentro es necesario hacerme semejante al otro, ¿no?, a la otra, a las personas con las cuales quiero comunicarme. Y si entramos en las redes sociales, ¿no?, por ejemplo en Facebook, la pregunta muchas veces es esa: ¿en qué estás pensando, Moisés, en ese caso, ¿no? ¿En qué están pensando ustedes todos, cada uno de ustedes? Entonces, las redes sociales en general parten del yo, ¿no?, de Moisés, de Claudia, de Ricardo, de ustedes, ¿no?, de cada uno. O sea, es una comunicación autorreferencial, parte siempre del yo. Yo tengo algo a decir, entonces voy a decir en las redes. Muy difícilmente una red social nos desafía a pensar la comunicación a partir del otro, ¿no? Y acá es esa pregunta muy importante, ¿no? ¿Quién es el otro? ¿Dónde está el otro en mi comunicación? ¿No? Lo que yo escribo en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, ¿parte del otro o parte del yo? Y el yo puede ser cada uno de nosotros, puede ser la iglesia, puede ser la institución religiosa con la cual trabajamos. O sea, ¿es siempre una comunicación autorreferencial o se da espacio también al otro? ¿No? Porque muchas veces no hacemos evangelización, sino acá, ¿no?, en portugués, evangelización. Eu es el yo, ¿no? Entonces una yo-evangelización, o sea, una tentativa de evangelizar, pero que siempre es un hablar del yo. Yo como persona, yo como institución, yo como iglesia, ¿no? Y el otro, ¿dónde está? Así también, por ejemplo, con todo lo que hacemos, ¿no? Acá puse en Facebook, ¿no?, el me gusta, los comentarios, el compartir contenidos, ¿no? Todo eso lo que hacemos en red, ¿lo hacemos a partir de quién? ¿A partir del yo o a partir del otro? ¿No? Entonces las preguntas son más o menos esas, ¿no? ¿Cómo pensamos el otro en ese proceso? ¿Como un don o como un descarte? ¿No? Entonces comentamos y compartimos contenidos para destruir el otro que piensa distinto de mí en términos políticos, económicos, sociales, sexuales, etcétera, ¿no? ¿Cómo pensamos el otro de nuestra comunicación? Cuando comentamos algo, cuando escribimos un texto en Internet, cuando compartimos un contenido, lo hacemos pensando en quién, ¿no? ¿Para qué? ¿No? Buscamos una comunicación con el otro o siempre contra el otro, ¿no? Y muchas veces lo hacemos buscando una imagen de santidad, una imagen de iglesia. Entonces, no, voy a compartir solamente ese contenido justamente para el otro percibir que la iglesia no es solamente tal cosa, ¿no? Entonces, es siempre una comunicación que va contra el otro. O sea, quiero que el otro cambie su opinión, quiero que el otro no piense lo que está pensando, no tenga su opinión, no tenga su espacio, porque yo sé lo que es lo más importante para la iglesia, para mi vida, para la realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo pensamos ese encuentro? ¿Cómo pensamos una comunicación que pueda construir con el otro, ¿no? Y no tanto contra el otro? El tiempo ya está poco, ya está debo pasar algunas cosas acá. Y eso creo que es muy importante, ¿no? Que el Papa sigue hablando en esa exhortación última sobre la santidad, que está hablando justamente de construir la paz evangélica, ¿no? ¿Y cómo se construye una paz evangélica? También en las redes sociales. Y creo que ahí el Papa dice algo muy importante. Esa paz no excluye a nadie, sino que integra también a los que son extraños, a las personas difíciles y complicadas, a los que reclaman atención, a los que son diferentes, a quienes están muy golpeados por la vida, a los que tienen otros intereses, ¿no? Creo que eso es fundamental para pensar una comunicación en red. ¿Cómo hacer una comunicación en red que no excluya a nadie, ¿no? Que integre también a los que son extraños? ¿Cómo hacer una comunicación católica que integre a los católicamente extraños,
¿no? Es posible, parece un paradojo, ¿no? ¿Cómo incluir en mi comunicación personal, eclesial, las personas difíciles y complicadas? Las que reclaman atención, las que son diferentes de mí, ¿no? De mi comunidad, de mi grupo, de mi parroquia, de mi, etcétera, ¿no? Entonces, buscar el encuentro también en nuestra comunicación en el ambiente digital, ¿no? Y por fin, esa idea del diálogo, ¿no? Y acá vamos a viajar en el tiempo hasta los años 60, cuando Pablo VI publica su primera encíclica, que se llama justamente Ecclesiam Suam. Y ahí tenemos que poner un poco de contexto, ¿no? Porque Pablo VI en los años 60, esa encíclica es del 64, está recibiendo toda la herencia de Juan XXIII, el papa anterior, que empezó el Concilio Ecuménico Vaticano II. Entonces, Pablo VI recibe ese grande peso histórico, teológico, que es un concilio por la mitad, y debe terminar ese trabajo entero, ¿no? Y es interesante que en su primera encíclica, Ecclesiam Suam, hay un capítulo entero, casi la mitad de la encíclica, que va a hablar justamente de la importancia del diálogo. Es el título de ese capítulo entero, que es casi la mitad de esa encíclica. La primera encíclica de Pablo VI, en ese contexto en que toda la iglesia está ahí, ¿no? Hablando de temas teológicos, etcétera, etcétera, y el Papa va a llamar para la importancia del diálogo. Y va a dar 4 cualidades del diálogo, que creo que también tienen mucha importancia para el ambiente digital. La primera, claridad, una comunicación, un diálogo claro, o sea, inteligible, que las personas puedan entender, ¿no? Y eso genera en nosotros, en cada comunicador, una necesidad de revisión de todas las formas de nuestro lenguaje. Esas palabras, esas frases son tales cuales aparecen en la encíclica, ¿no? Viendo si es comprensible, si nuestro lenguaje es comprensible, popular y selecto, ¿no? En portugués se usa la expresión digna, o sea, o digno, un lenguaje digno, ¿no? Entonces también para el ambiente digital debemos ser claros en nuestra comunicación, inteligibles, y para eso necesitamos rever todas nuestras formas de nuestros lenguajes digitales, para ver si son comprensibles, populares, o sea, que las personas comunes puedan entender, y si es una comunicación, un lenguaje digno. Después, una comunicación que nazca de la mansedumbre. Y va a decir Pablo VI, la mansedumbre que Cristo nos exhortó a aprender de Él mismo. ¿Por qué? Porque el diálogo no es orgulloso, no es hiriente, no es ofensivo. Entonces, pensar una comunicación digital que no sea orgullosa, no sea hiriente, no sea ofensiva. Una comunicación cuya autoridad es intrínseca por la verdad que expone, por la caridad que difunde, por el ejemplo que propone. No es un mandato ni una imposición. Es una comunicación pacífica, evita los modos violentos, es paciente, es generosa, ¿no? Entonces, una comunicación mansa, ¿no? Que nazca de la mansedumbre. Después, una comunicación confiada, ¿no? Que confíe tanto en el valor de la propia palabra, o sea, de lo que ponemos en las redes sociales, como en la disposición para acogerla por parte del interlocutor. Muy interesante eso. O sea, que podamos comunicar en red, sabemos que el otro también tiene su disposición para acoger mi comunicación. Que el interlocutor es muy importante para mi comunicación y por eso la necesidad de escucharlo y de encontrarlo en su realidad, ¿no? Es una comunicación que promueve la familiaridad y la amistad, entrelaza los espíritus por una mutua adhesión a un bien que excluye todo fin egoístico, ¿no? Palabras del Papa Pablo VI ya en los años 60. Y por fin, una comunicación prudente, una prudencia que sea pedagógica. ¿Por qué? Porque tiene muy en cuenta las condiciones psicológicas y morales del que oye. Otra vez la importancia del otro, de nuestro receptor, del receptor de nuestra comunicación. O sea, llevar en cuenta, tener en cuenta las condiciones psicológicas y morales. ¿Quién es ese otro? ¿A partir de qué mundo me escucha, me lee, me ve? ¿A partir de cuáles condiciones?
y conociendo esas condiciones, esas realidades, ahí sí construir una comunicación que tenga prudencia pedagógica, justamente porque lleva en cuenta, tiene en cuenta esas condiciones del otro. Y así se construye una comunicación que se esfuerza por conocer su sensibilidad de quién, del que oye, del otro, y por adaptarse razonablemente y modificar las formas de la propia presentación para no serle molesto e incomprensible. O sea, acá también Pablo VI nos dice que tenemos que hacernos semejantes al otro, o sea, adaptarnos razonablemente al otro, al que oye, y modificar nuestras formas de presentación para no sermos molestos e incomprensibles al otro. Eso es fundamental y es magnífico, ¿no? Es muy interesante, muy bello por parte de la Iglesia. O sea, nosotros muchas veces tenemos que adaptarnos y modificar nuestras comunicaciones, nuestros procesos de comunicación, justamente llevando en cuenta esas condiciones del otro, del que nos oye, nos lee y nos acompaña. Y en tiempos de una comunicación muy odiosa, muy nerviosa, muy rabiosa, como vemos en las redes sociales, ya Pablo VI nos decía esa frase que es impresionante. Pongamos en evidencia ante todo tema lo que nos es común, antes de insistir en lo que nos divide, ¿no? Entonces creo que para todo comunicador cristiano, católico, ese debería ser el lema, especialmente en redes sociales donde tenemos millones y millones de opiniones. ¿A partir de qué debemos construir nuestra comunicación? A partir de lo que nos es común, antes de insistir en lo que nos divide, ¿no? Entonces, ya pensar todo lo que ponemos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, nuestros comentarios, nuestros compartir, ¿no? Hacer todo eso pensando lo que nos es común, común con el otro, el que va a recibir mi comunicación, el que está del otro lado de la pantalla, sin insistir siempre en lo que nos divide. Y eso vale ciertamente para el ámbito extra eclesial, o sea, para los que no hacen parte de la iglesia, pero hoy día es mucho más importante para el ámbito intraeclesial, para la comunicación entre católicos que viven su catolicidad diferente, o sea, tenemos movimientos, carismas, grupos, congregaciones que piensan diferente, que hacen parte de la misma unidad católica, pero a partir de experiencias de la catolicidad que son distintas. Y ahí también es necesario partir de lo que nos es común y no insistir en aquello que nos divide, ¿no? Entonces acá eso voy a pasar. Antes, acá es interesante que el Papa va a decir justamente, ¿no? Pero si hacemos todo eso, ¿no? Si somos tan mansos así, dice el Papa, alguien podría objetar. Si soy tan manso, pensarán que soy un necio, que soy tonto o débil. Y dice el Papa, tal vez sea así, pero dejemos que los demás piensen eso. Piensa también eso en las redes sociales. Es mejor ser siempre mansos y se cumplirán nuestros mayores anhelos. Los mansos poseerán la tierra, es decir, verán cumplidas en sus vidas las promesas de Dios. Y ahí termina ese párrafo, reaccionar con humilde mansedumbre. Esto es santidad, ¿no? Creo que eso es fundamental para también la realidad de las redes sociales hoy, ¿no? Dejen que piense que soy un necio, que soy un tonto, que soy un débil. Pero de mi parte, para buscar una santidad digital, voy a ser manso y humilde, ¿no? Y aquí el Papa Francisco ciertamente también parte de todo lo que Pablo VI ya decía allá en los años 60. Acá dejo solamente como referencia para pensar un poco la construcción de un diálogo a partir del periodismo, ¿no? Construir la paz, construir una comunicación de paz. Y acá es un gráfico, una tabla que ya está presente en ese estudio de Lynch y McGoldrick, ¿no? Que está, después puedo pasar la referencia completa. Acá es un artículo en portugués que hizo un resumen de esa tradición académica, que es el periodismo para la paz, ¿no? Y las diferencias entre el periodismo para la paz
y el periodismo tradicional, que esos autores van a llamar de periodismo de guerra. Entonces también, ¿cómo podemos pensar la escucha, el encuentro y principalmente el diálogo a partir del punto de vista del periodismo? Entonces acá dejo como referencia para los que trabajan con eso, que puedan buscar después ese artículo, tanto en portugués cuanto el original de Lynch y McGoldrick, para ver un poco los detalles de ese tipo de periodismo, periodismo para la paz, ¿no? Ya hay estudios entonces académicos, una tradición académica que busca otro modo de hacer periodismo hoy, a partir de otros puntos de vista, ¿no? Y entonces creo que es interesante para quien estudia y trabaja sobre eso. Y acá concluyendo un poco entonces todo eso, que como dije, no es un análisis académico, técnico, tecnológico, tecnicista de la comunicación, sino a partir de esos principios que la propia Iglesia nos ofrece, me gustaría encerrar con algo que ya está en la propia Biblia, ¿no? En la carta de San Pablo a los Romanos. Entonces, si también nos ponemos en aquel contexto de Roma, la Nueva York de los primeros siglos, ¿no? Una sociedad llena de diferencias, de culturas urbanas para la época, ¿no? Que son un poco el reflejo de nuestras ciudades, nuestras grandes ciudades, ¿no? Nuestras capitales en nuestros países, la urbanidad hoy, o sea, tantas culturas presentes en el mismo lugar, opiniones distintas, puntos de vista distintos, y especialmente en las redes sociales, ¿no? Si pensamos las redes sociales como esa Roma de la época de San Pablo, un espacio complejo donde todos pueden opinar, todos pueden construir comunicación, donde todos circulan, donde todos construyen sus vidas. Es interesante analizar lo que Pablo dice para los romanos, pero leyendo y pensando lo que Pablo dice para los romanos, como si fuera para nosotros hoy en Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp y etc. ¿Y qué dice Pablo? Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan nunca. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros, no quieran sobresalir, pónganse a la altura de los más humildes, no presuman de sabios. No devuelvan a nadie mal por mal. Procuren hacer el bien delante de todos los hombres, de todas las personas. En cuanto dependa de ustedes, traten de vivir en paz con todos. Queridos míos, no hagan justicia por sus propias manos. No hagan justicia con sus dedos en la pantalla, con sus ratones en sus perfiles personales. No te dejes vencer por el mal. Por el contrario, vence al mal haciendo el bien. Entonces creo que eso es algo que puede ayudarnos a construir esa comunicación que busque la comunión, que busque la paz en un ambiente como el digital que hoy, mucho más que en los últimos años, se manifiesta mucho odio, mucha discordia, mucha diferencia. Y creo que el desafío de todos nosotros es buscar transformar, ¿no? Vencer el mal haciendo el bien a partir de todo eso que también la Iglesia nos enseña con ese estilo cristiano digital de escucha, diálogo y encuentro. Entonces, les agradezco acá por la atención, por el tiempo. Dejo acá mis contactos en las redes también para que podamos continuar el diálogo. Y bueno, estoy ansioso también para oír un poco ustedes, saber qué piensan, sus comentarios, sus preguntas, sus críticas también, que siempre nos ayudan. Y, en fin, muchas gracias. Obrigado. Muchas gracias, Moisés. Y chicos, ahorita si quieren hacer una pregunta, ya saben, pueden activar su micrófono o escribirla en el chat. Entonces, Michi, si tienes ya la pregunta. O comentarios también, lo que quieran. Hola, Hola. soy Mitzi. Hola a todos. Yo tengo como dos preguntas, pero una es más comentario. O sea, la primera pregunta es en la parte de hacer el silencio.
me gusta mucho la idea, sin embargo, me chocó un poco en la mente con el tema de nosotros por ser profetas tenemos como el deber de anunciar lo bueno y de denunciar lo malo. Entonces, este silencio no entiendo cómo puede caber en esta idea. Y luego, sí, ¿cómo sería la forma? Y luego cuando hablamos de ver al otro y ver la necesidad del otro, mi comentario es como, ¿cuál es la vía para saber que no estoy respondiendo a mi propia necesidad, sino a la necesidad del otro, teniendo en cuenta que también yo soy la iglesia y un poco y que pertenezco a ella? Eso era mi duda. Gracias. También me choca un poco porque, o sea, es algo que también yo estoy reflexionando en esos últimos tiempos, porque es algo también que, o sea, me llamó mucho la atención cuando leí eso que el Papa Francisco dice en esa exhortación apostólica. Pero creo que acá, o sea, no es siempre hacer silencio, ¿no? No es un silencio constante. Entonces, como una pasividad. No, dejen que hablen mal de la iglesia, dejen que hablen mal de, no sé, esa realidad social, dejen que hablen mal de todos, no me interesa. Yo como un santo me pongo acá en silencio y punto, ¿no? Creo que es un silencio también activo, o sea, en determinados momentos específicos es necesario hacer silencio, ¿no? Y es un silencio también profético, ¿no? No es un silencio pasivo, como si nada, ¿no? En ese sentido, no deja que hablen, pero sino en determinados, por ejemplo, en páginas de redes sociales donde se empiezan debates, discusiones, a veces muy violentas, ¿no? Acá estamos hablando de la violencia verbal, como dice el Papa, y violencia verbal entre cristianos, entre católicos, sobre la propia iglesia, sobre la misma iglesia, ¿no? Y ahí se empieza todo un dilema teológico y uno busca en San Agustín, otro busca en San Tomás y el Papa Benedicto y no sé quién, y se crea una red de violencia verbal entre católicos, ¿no? Entonces creo que en determinados momentos lo que el Papa Francisco nos dice es necesario hacer silencio, ¿no? Es necesario callar, oír el otro, ¿no? Darle espacio y eso también es un salir del yo, ¿no? Salir de mi egoísmo, de mi narcisismo, siempre yo tengo la razón, siempre yo sé lo que es la teología católica, siempre yo sé la verdad sobre la iglesia, sobre la teología, sobre todo, ¿no? Creo que a veces, como dice el Papa en ese párrafo, el santo no gasta sus energías lamentando los errores ajenos, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con las redes sociales. Muchas veces pasamos el tiempo en grupos católicos hablando mal de otros católicos, ¿no? Son las fofocas, como decimos en portugués, ¿no? Esas chismereos, no sé cómo se dice en castellano, o sea, para hablar mal del otro grupo, de la otra congregación, del otro carisma. Entonces, lo que el Papa está diciendo, a veces el santo se calla, simplemente no gasta sus energías llamando al otro de hereje, diciendo que el otro no tiene espacio en mi iglesia, que el otro no merece llamarse católico. No, el santo a veces se calla. Es capaz de hacer silencio ante los defectos de sus hermanos. Muchas veces vamos a ver una realidad que es, no sé, de pecado, o tal vez una realidad que es el mal en la red social. Pero para justamente evitar la violencia verbal, hacemos una opción clara y profética de, ok, ahora me pongo en silencio. ¿No? Termino acá esa discusión, no sé, por ejemplo, ¿no? Tenemos opiniones distintas, por eso prefiero callarme, voy a estudiar más, no sé, ¿no? En ese sentido, que sea un silencio profético para no alimentar esa violencia constante de las redes, ¿no? Y creo que eso es muy innovador por parte del Papa Francisco. Entonces también no quiero profundizar mucho, o sea, creo que el Papa nos llama acá a algo nuevo, también para la comunicación, ¿no? ¿Cómo podemos pensar la comunicación cristiana, católica, en ese sentido profético que tú dices,
pero a partir del silencio, de la importancia del silencio, ¿no? Y acá también, no me acuerdo cuál mensaje, de cuál año, el Papa Benedicto también hizo una bella reflexión sobre el silencio, ¿no? Y la importancia del silencio en la comunicación. Entonces creo que acá hay algo nuevo, ¿no? Para esos tiempos en que vivimos, no sé, ese caos de la comunicación, ¿no? Donde todos pueden hablar, bueno, a veces es mejor callarse, ¿no? Hacer ese silencio profético. Pero acá es un tema que creo que todos podemos profundizar, ¿no? Y sobre ver el otro, ¿no? Creo que tiene que ver un poco con todo eso, ¿no? Para ver el otro, para conocer al otro, a veces debemos dejarle espacio, ¿no? Entonces, es un poco en ese sentido, no dar tantas respuestas, ¿no? Pero sino intentar percibir cuáles son las preguntas, ¿no? Antes de hacer cualquier comunicación. Entonces, también en las redes sociales, en nuestros grupos de WhatsApp, ¿no? Que a veces no sirven para nada, solo para, no sé, para estupideces, qué sé yo, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos conocer a ese otro? ¿Por qué esa persona habla siempre de esa temática? ¿Por qué siempre comunica ese tipo de comunicación? ¿No? No es necesario interrogarla, hacer un cuestionario, una investigación. O sea, por la propia comunicación que el otro está haciendo, podemos conocerlo, ¿no? Hacer un análisis del discurso, un análisis del contenido del otro, digamos, ¿no? O sea, leer la comunicación ajena con esas lentes, como decía el Papa Francisco, de la buena noticia, ¿no? O sea, a partir de esa realidad, a partir de eso que está acá en mi red social, ¿a qué Dios me está llamando en esa comunicación específica, ¿no? Con esa persona? O sea, ¿cuál es el desafío que Dios me está proponiendo acá, ¿no? Entonces ahí también con nuestros grupos, ¿no? Con determinadas temáticas que ganan fuerza en nuestros grupos de Facebook o de WhatsApp, en ciertas páginas, ¿no? Entonces creo que todo eso puede ser elementos para nuestra reflexión, ¿no? La iglesia, nuestras parroquias, nuestros grupos, nuestras, en fin, instituciones, puede conocer también mucho de la realidad a partir de las redes sociales. Entonces, conocer el otro, dedicando tiempo también para leer a veces lo que las personas están diciendo, por qué están diciendo ciertas cosas, a partir de qué realidad, a partir de qué experiencias de iglesia, de vida, etcétera, ¿no? Y también, otra cosa muy importante, es que las redes no están en un universo paralelo, ¿no? Las redes están en nuestro mundo. Entonces, esas personas que están en esas redes viven en algún lugar, ¿no? Estudian en algún lugar, no sé, comparten el tiempo en determinados lugares. Entonces, también creo que la comunicación digital no debe ser necesariamente pensada en la red. O sea, la comunicación digital nos desafía también a construir la comunicación en otros espacios, no digitales, o no solamente digitales, ¿no? Entonces también cambiar el lenguaje, cambiar los horarios, cambiar los estilos en nuestros grupos, en nuestras parroquias, en nuestras instituciones, ¿no? Pensar la comunicación a partir de otras modalidades, ¿no? Y podemos hacer eso con todo lo que las redes sociales nos ofrecen en términos de contenidos, de comentarios de las personas, etcétera. O sea, el ambiente digital que no se encerra, que no se contiene en sí mismo, sino el ambiente digital como un espacio para conocer una realidad que es mucho más grande que lo digital, ¿no? No sé si contesto, no sé si fue una buena respuesta, pero son reflexiones acá para ayudar un poco. Gracias, Moisés. Tenemos un comentario de Amalia Ramos de Cuba. Dice, me encanta la idea de construir con el otro y no contra él, situarnos en sus agendas, en sus necesidades y preocupaciones, pero esto no debe llevarnos a perder nuestra identidad ni montarnos en discursos frívolos porque están de moda. Sobre todo en las redes sociales donde tantos contenidos se viralizan. Excelente la charla, muchas gracias. Y tenemos una pregunta de Orlando Sánchez, él es de Signis Joven Panamá, dice, no sé si la quieres leer tú o yo la leo, no sé, como prefieras. A ver, yo la leo, no tengo problema. Sí, mejor. Dice, hoy en día la gente está muy cansada de recibir por todos los medios imágenes religiosas y el evangelio, sobre todo los jóvenes, que si les llega no les prestamos atención.
¿Cómo logramos cambiar de perspectiva para entregar una comunicación que es capaz desde el fundamento cristiano y que no sea invasivo ni tan costoso? Lo de las imágenes y el evangelio diario lo digo porque no hay una puesta en práctica real de ese evangelio. Sí, es verdad. Bueno, no sé si entendí mucho la pregunta, pero, o sea, ¿cómo logramos cambiar de perspectiva para entregar una comunicación que es de paz? Eh, sí, me parece que hoy también ya hay o sea, una oferta gigantesca, ¿no? De evangelios del día, de todos los formatos, de todas las traducciones, de todas las experiencias religiosas. O sea, eso ya no es tan innovador, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, una cosa muy interesante que es de los últimos años, que es esa tentativa de traducir algo muy antiguo en la tradición de la iglesia, que es ese video del Papa, ¿no? Esa experiencia video del Papa, que es algo muy antiguo históricamente, ¿no? Las intenciones del Papa, que el apostolado de la oración, no sé si se llama así en los países de ustedes, ese movimiento de la iglesia, no reza especialmente por esas intenciones del Papa, y el Papa también envía a toda la iglesia para que rece por esas intenciones que son mensuales. Bueno, eso se hacía hasta el 2016 en formato textual, ¿no? Se enviaba o se publicaba las intenciones del Papa en formato, una frase, un texto, y se invitaba a la iglesia a rezar por ese texto, por esa intención textual, ¿no? Que se leía. Bueno, el Papa Francisco desafió a la iglesia a salir, y entonces el apostolado de la oración y un grupo de jesuitas pensó una modalidad de traducir esa intención en videos, ¿no? Y es una experiencia muy interesante de los últimos años, ¿no? Que es una traducción, digamos así, para el audiovisual de algo textual, ¿no? Entonces, todos los meses se hacen esos videos cortitos, 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos, traduciendo la intención del Papa en imágenes y sonidos. Entonces creo que ahí está también una posible clave, ¿no? Para pensar un poco esas nuevas modalidades de comunicación. Y creo que ahí también es un poco lo que decía antes para Mitzi, o sea, cómo podemos ver el otro en ese sentido, por ejemplo, de cosas de la comunicación católica, ¿no? Entonces, bueno, creo que una de las formas es esa, o sea, cómo la cultura digital está evoluyendo hoy, ¿no? ¿Cuáles son las nuevas experiencias digitales que los jóvenes, los niños, los adolescentes están haciendo hoy, ¿no? Y creo que a partir de esos lenguajes podemos aprender mucho como iglesia, ¿no? No significa siempre entrar en las modas, ¿no? Ah, no, ahora todos están haciendo eso, nosotros tenemos que hacer también. Pero algunas cosas, tal vez sí, ¿no? O sea, si podemos hablar de inculturación digital, es un poco eso, o sea, por dónde está caminando la cultura digital. Y acá no puedo hablar por todos nosotros, porque, bueno, somos de países tan distintos, realidades tan distintas, pero bueno, en mi país, ¿cómo está evoluyendo la cultura digital? ¿Por dónde están caminando las empresas, las instituciones, los jóvenes? ¿Qué están haciendo? ¿No? ¿Qué experiencias son interesantes? Y a partir de ahí también dejarnos llevar por esa creatividad, aprender con ese modo creativo de pensar la comunicación, y a partir de ahí también pensar nuestra comunicación católica. Entonces, así como el Papa, ¿no? Potencializó esa traducción de algo tan tradicional en la iglesia como las intenciones del Papa para el formato audiovisual, también nosotros podemos pensar otras cosas como el Evangelio del día, o no sé, el Santo del día, y comunicar eso también con nuevos lenguajes, nuevas modalidades, ¿no? Y así también acompañar un poco el ritmo de la cultura digital en lo que la cultura digital tiene de bueno, ¿no? De positivo para nosotros. Gracias, Moisés. Tenemos otra pregunta de Daniela Maggi de Signis Ecuador. Dice, Moisés, me motivó un montón tu charla. Muchas gracias. A veces lo peor de la humanidad se refleja en las publicaciones de las redes sociales.
Marcar la diferencia y ponerse en los zapatos del otro es la motivación de quien trabaja por una comunicación de paz. Por ello, siempre definiendo la palabra otredad. Quisiera que nos hables sobre las fake news. ¿Qué retos significan para nosotros esta nueva tendencia? ¿Cómo actuar ante estas? Sí, sí, acá tendríamos muchas cosas para hablar, ¿no? Eh, Creo que es una realidad que desafía a todos, ¿no? Y también acá creo que nosotros como iglesia podemos hacer un pedido de perdón, porque creo también que tenemos mucho a caminar en ese sentido de fake news, ¿no? Empezando por algunos casos muy recientes, por ejemplo, en el nivel de Santa Sede, ¿no? Que ocurrió ahí con Vatican News, por ejemplo, en esa carta reciente del Papa Benedicto sobre un libro que estaba siendo publicado en Roma sobre la teología del Papa Francisco, ¿no? Entonces, estaban publicando un libro sobre la teología del Papa Francisco y la Santa Sede escribió al Papa Benedicto para que él escribiera el prefacio a ese libro, ¿no? Y el Papa Papa Benedicto contestó con una carta particular a un sacerdote de la Santa Sede diciendo bueno, que no aceptaría por algunas razones, ¿no? Pero empieza la carta hablando que, bueno, son dos papas distintos, pero que tienen una misma sintonía de espíritu, no me acuerdo bien los términos, ¿no? El tema es que la propia Santa Sede, con el grupo ese de Vatican News, hizo, digamos, comunicó la mitad de la historia, ¿no? Publicó apenas la parte de la carta del Papa Benedicto que interesaba como positivo en que el Papa Benedicto comulgaba la teología del Papa Francisco, etc. Pero publicaron en la página de Vatican News la imagen de la carta del Papa Benedicto borrada, no sé cómo se dice, para que no se pudiera leer los párrafos finales de esa carta, ¿no? Pero un periodista italiano tuvo acceso a esa carta y publicó en la íntegra toda la carta, y ahí el Papa Benedicto aprovechaba para hacer una crítica bastante dura a uno de los autores de esa coletánea sobre la teología de Papa Francisco, etc. Entonces se creó todo un problemón, o sea, un escándalo mediático para la Santa Sede, porque la propia Santa Sede estaba, digamos, manipulando la carta del Papa Benedicto, en ese caso concreto, sobre ese libro de Papa Francisco, ¿no? Y eso, ese facto, ese hecho, terminó con la renuncia del entonces prefecto de la Secretaría para la Comunicación, que era el Monseñor Darío Viganò, ¿no? Entonces es todo una realidad que también puede afectar la Iglesia, o sea, la propia comunicación interna de la Iglesia cuando se deja llevar por una modalidad comunicativa, ¿no? Que también es fake news. O sea, fake news puede ser, en ese sentido, ocultar una parte de la información para que el otro no tenga todos los elementos para evaluar una realidad específica, como en ese caso, la carta que el Papa Benedicto había escrito sobre ese libro del Papa Francisco, ¿no? Entonces se ocultó una parte de la información, pero que por otros medios acabó siendo publicada, ¿no? Entonces se creó todo ese caos informativo. Entonces creo que es una realidad, especialmente hoy, que desafía a toda la Iglesia, ¿no? No solamente la relación de la Iglesia con los medios tradicionales, sino también dentro de la Iglesia, cómo la propia Iglesia, los medios católicos comunican lo que el Papa dice y hace, lo que la Iglesia defiende como su doctrina, su tradición, su disciplina. Entonces, en ese sentido es necesario profesionalizarse mucho más, o sea, saber lo que se está haciendo, saber que el ambiente digital es un ambiente mucho más complejo, que demanda mucho más profesionalismo, que hoy la información ya no es poder,
o sea, porque todos podemos tener acceso a la información. Entonces también es muy complicado cuando nosotros intentamos controlar la información, guardar una parte de la información, porque como en este caso, otros pueden tener acceso a la información en su totalidad y eso puede generar también un problema. Entonces creo que acá también esa idea de otredad, como tú dices, gana mucho más peso. O sea, cómo pensar una comunicación que sea verdadera, porque se preocupa también con lo que el otro va a leer, lo que va a llegar al otro, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a guardar una parte de la información para mí, ¿no? Porque eso puede generar cosas, una mala interpretación por parte del otro, ¿no? El otro puede, no sé, entender mal lo que yo estoy diciendo. Entonces, si yo siempre pienso mi comunicación a partir del otro, de lo que el otro tiene que saber para saber la verdad, creo que eso también nos ayuda a huir de las fake news, ¿no? A construir una comunicación que no sea falsa, que sea verdadera, que sea franca, como decía Pablo VI, ¿no? Entonces creo que también ese concepto de verdad, ¿no? Tiene mucho que ver con eso que tú dices, tú llamas de otredad, ¿no? La verdad es siempre un encuentro, dice el Papa Francisco. La verdad es un encuentro. Es un título de uno de sus libros, de un libro que trae sus homilías, ¿no? La verdad es un encuentro. Claro, como cristianos, en primer lugar, un encuentro con Dios, pero también un encuentro con el otro, ¿no? Con los otros, con nuestros lectores, con nuestros seguidores, con nuestros oyentes, o sea, los públicos a los cuales nos comunicamos, ¿no? Entonces, es siempre necesario pensar nuestra comunicación a partir de ese otro con el cual nos encontramos para que esa comunicación sea verdadera y no busque, no sé, manipular una parte de la información, mentir sobre determinada cosa. Entonces acá hay mucho que crecer como iglesia, como comunicadores, para justamente no entrar en los modismos, ¿no? Pensar que podemos hacer todo lo que nos encanta, porque muchas veces nosotros mismos como iglesias podemos practicar la peor comunicación que existe, justamente porque pensamos siempre en nosotros mismos, la importancia de la institución, el valor de la institución, la imagen de la institución, ¿no? Y no nos preocupamos con el otro que va a recibir esa comunicación, ¿no? Entonces siempre esa relación con el otro, esa otredad, como tú dices, esa salida de nosotros mismos, ¿no? Todo eso nos ayuda a construir una comunicación que sea verdadera, ¿no? Y que no produzca simplemente fake news. En fin, es una reflexión para ayudar un poco, no tal vez una respuesta completa, pero por lo menos una reflexión. Muchas gracias, Moisés. Majo Centurión, la vicepresidenta de CINIS ALC, dice, quiero agradecer enormemente a Moisés porque desde que le propusimos que pueda estar con nosotros en esta clase virtual, dijo sin dudar en medio de sus miles de compromisos y trabajos. Dijo sí. Gracias de corazón, amigo, sos demasiado capo. Toda mi admiración, muy buena tu charla. Que Dios te pague el 100 por 1 este servicio para la construcción del reino. Muchísimas gracias, Majo, y muchas gracias también por esa oportunidad de estar acá con ustedes. Muchísimas gracias. Yo tengo todo para agradecer. Espero te haya ayudado dentro de mis posibilidades. Y cuando necesiten, acá estoy también. Gracias. Muchas gracias, Moisés. Excelente charla. No sé si tenemos alguna otra pregunta, tal vez, chicos, si no, ya para cerrar. Bueno, todos te están agradeciendo, Moisés. Excelente charla. Bueno, gracias a ustedes y nos quedamos en contacto.